Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que me he enterado de una polémica hace poco y si bien quise hacer este video mucho antes, lastimosamente no pude por culpa de mi universidad. Pero eso ya pasó, así que creo que todavía estoy a tiempo para hablar de este tema. Creo que ustedes ya escucharon hablar de esto. Pues es la polémica del Temach y el podcast de las Envinadas. Pero antes de empezar, me gustaría que le dieras like a este video y que te suscribieras a mi canal. Por si no lo sabían, el Temach es un creador de contenido, el cual da consejos para hombres. No me voy a meter mucho en qué tipo de contenido hace, pero quiero decir que pues es un personaje que ha causado disgusto en algunas personas. Pero, ¿qué pasa? Que hay un podcast que se llama Las Envinadas, el cual está compuesto por 3 mujeres. Y estas 3 mujeres invitaron al Temach a uno de sus capítulos del podcast. Pero ¿saben qué pasó? Exacto, un montón de personas empezaron a quejarse y a amenazar a las Envinadas por este podcast, ya que esta gente consideraba de que como por qué razón las Envinadas tendrían que hacer un podcast con un hombre que a sus palabras es alguien que promueve la violencia contra la mujer. A ver, yo no soy una persona que esté de acuerdo con el Temach, puede que en algunas cosas sí y en otras no, pero aún así yo no me pongo en contra de que alguien haga un podcast con él, y mucho menos lo voy a amenazar, porque sí, o sea, los comentarios que han hecho estas personas han sido amenazas. Si esto no es una amenaza, no sé qué es, la verdad. Pero volviendo al tema, como venía diciendo, se armó una gran polémica con esto, y en su mayoría quienes criticaban al Temach y a las Envinadas eran precisamente mujeres, probablemente feministas, pero no las voy a criticar por serlo, sino por su doble moral. Ahora que lo noto, la polémica se armó hasta este momento, pero cuando el Temach fue invitado a colaborar con otros influencers o creadores de contenido que eran hombres, ninguna de estas mujeres se fue a quejar y a decir no, porque invitan a un tipo que es machista y misógino. No, o sea, solamente cuando son 3 mujeres las que lo invitan, nos ponemos a amenazarlas con que si ellas no cancelan esto, les vamos a cancelar a ellas. Muy sororo de nuestra parte, ¿no? Y a eso voy. Esto es la parte que yo critico, la hipocresía y también la actitud que tomaron estas personas. Porque sí, tú no estás obligado a que te agrade el Temach. Estoy de acuerdo con que no te guste. Pero otra cosa es ponerte a amenazar y a insultar personas solo porque van a colaborar con alguien que no te cae bien. Lo peor de todo es que el podcast pues lastimosamente se canceló, y lo que pasa es que ni siquiera había salido, es decir, juzgan a un libro por su portada, juzgan a un podcast solo por el invitado sin haber visto el capítulo. Entendería que lo quisieran cancelar o funar si ese capítulo ya hubiera salido y hubieran dicho cosas desagradables, como fue el caso del podcast de Florencia Guillot, pero este no fue el caso, ni siquiera salió y la gente ya andaba comentando cosas. Incluso había una de las chicas que estaban criticando al podcast. Curiosamente, ella critica al Temach porque dice cosas que no le agradan, pero defiende a criminales de mi país. Y dichos criminales, digamos que no trataban muy bien a las mujeres. Si quieres saber más de esto específicamente, visiten el canal de mi amiga El Diario de Beca, porque ella lo explica bastante bien. Vayan a verlo a su canal. Pero ¿saben qué sí pasó? Que gracias a toda esta polémica y a que la gente canceló este podcast, es que precisamente el Temach y las Envinadas ganaron fama. De por sí el Temach ya era un personaje conocido, y me imagino que lo será aún más después de esta polémica, ya que mucha gente que no sabía de él va a saber quién es ahora. Lo mismo con las Envinadas, que fue mi caso, porque del Temach ya había escuchado hablar, pero no de las Envinadas. Y gracias a esta polémica es que me enteré de su existencia. Entonces, tampoco diría que terminaran perdiendo del todo. Aunque eso sí, eso no quita de que lastimosamente fue algo bastante bajo
que hizo la gente. Fueron amenazas, gente juzgando antes de conocer. Y creo que me voy a meter en polémicas por hablar de esto, pero al parecer, para estas chicas, la sororidad solo aplica cuando una mujer piensa como ellas, porque por lo visto si una mujer invita a alguien que no te cae bien a su podcast o a su programa, ahí sí tienen que amenazarlas, tienen que funarlas, exponerlas como lo peor, y eso es precisamente lo que yo critico. Yo no critico que estas chicas pertenezcan a tal movimiento, sino que es muy contradictorio. Quiero concluir con que el internet es un lugar donde se pueden encontrar personas con ideologías bastante extremistas o que llegan a un punto tan bajo de hacerle daño a una persona solo porque no les cae bien o porque se relaciona con personas que no les caen bien. Lo que quiero decir es que no hay que tener miedo a la censura. Créanme que si cancelan lo que ustedes quieren decir, si se limitan, están haciendo que estas personas ganen. Bueno gente, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Déjame tu opinión en los comentarios, siempre con el debido respeto. Sin más que decir, yo soy Ichi. Adiós.